Bueno, esta primera plenaria se llama Elige. Entre paréntesis, ¿a quién te eligió? Elige. Y el primer punto de esta plenaria es: la vida son elecciones. Y es que la vida está llena de decisiones, ¿verdad? Constantemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos decidiendo constantemente cualquier cosa. Yo qué sé, por ejemplo, cosas así que no tienen mucha importancia. ¿Me pongo las Converse o me pongo las Vans? Las Converse, ¿no? Es que son tipos de zapatos. Me he visto de una manera, me he visto de otra. ¿Voy a coger la M30 o la M40 para ir a trabajar? Esta noche cenaré pizza barbacoa o carbonara. Bueno, pero también otro tipo de decisiones, ¿no? Bueno, me ha pasado algo en el trabajo, se lo voy a contar a mi marido, a mi mujer. Gracias, Sebas. O no se lo voy a contar. Hay que tomar una decisión con nuestro hijo. Tenemos que tomar medidas con él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer así? ¿Lo vamos a hacer así? Decisiones más trascendentales, ¿no? Bueno, todas esas decisiones puede que cambien tu vida un poco o no, pero al menos sí que hay algunas decisiones que sí que son muy importantes. Y son las decisiones que te marcan como familia y que hacen que seas la familia que eres hoy. Decisiones como, por ejemplo, ¿con quién quiero compartir el resto de mi vida? Esa es una decisión muy importante, ¿verdad? Y además es una decisión que tomamos todos los días. Seguimos reafirmándonos en ella. Otra decisión importante es cómo vamos a criar a nuestros hijos. Qué valores vamos a inculcarle, qué patrones de la familia que traemos, de nuestros padres y de unos y de otros, se van a quedar o cuáles vamos a cambiar. 3. Otra decisión importante como familia. ¿Qué vamos a priorizar como familia? Dicho de otra manera, ¿qué es importante para nosotros como familia? ¿Lo importante es ganar dinero para vivir? ¿O cómo es? ¿Trabajar para vivir? ¿Vivir para trabajar? ¿Lo importante es priorizar el tiempo juntos? ¿O lo importante es cosechar las relaciones familiares? ¿O simplemente vamos en modo automático y estamos en la rutina y más o menos nuestra casa parece un hotel donde las personas llegan a comer y a dormir y no tenemos conversaciones? Bueno, esto es, ¿no? ¿Qué vamos a priorizar como familia? Y otra decisión también importante como familia es cómo enfrentamos los problemas, cómo enfrentamos las crisis. Si cuando estamos pasando por problemas estamos unidos, porque precisamente las decisiones más trascendentales se toman cuando las cosas no van bien, cuando enfrentamos desafíos. Entonces la manera en la que una familia enfrenta los desafíos y las dificultades pues también le marca, ¿no? Y hacen que sea una familia que permanece unida o que no permanece unida. Entonces, dicho de otra manera, y esto lo suele decir mucho mi padre, ¿verdad? Dicho de otra manera, algo se me pega. Las decisiones que has tomado como familia conforman la familia que tú eres hoy. El siguiente punto es este, y es que somos elegidos por Dios. Y aquí quiero que veamos una historia, que es la historia de Lidia y su familia, y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer Hechos, capítulo 16, los versículos 14, 15, y luego vamos a pegar un salto al 40, ¿vale? Hechos 16, 14 y 15. Dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y el versículo 40 dice: entonces, saliendo de la cárcel, se refiere a Pablo y Silas, que estuvieron en la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fijaos en esta historia. Por poneros un poco en contexto, esto es uno de los viajes misioneros de Pablo con su equipo y están en Macedonia, y Filipos es una de las ciudades de Macedonia. Entonces ellos llegan allí, que por cierto no iban a ir para allá, pero acaban yendo para allá, y van a ver pues dónde pueden predicar el Evangelio.
Entonces, lo que hacen es que encuentran un grupo de mujeres el sábado, que eran mujeres judías, y estas mujeres estaban a la puerta de la ciudad, alrededor del río, cerca del río, y estaban haciendo lo que se hace según la costumbre judía el sábado, era reposar y orar. Y digo que estas mujeres eran judías porque Lidia no lo era. Lidia era, como se dice comúnmente en la Biblia, era gentil, no era judía. Pero ella, dice el texto, que era temerosa de Dios, que le adoraba. Entonces, de alguna manera, ella estaba interesada en estar allí con el resto de mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Pablo llega allí y predica el Evangelio. Predica sobre la vida, sobre la muerte y sobre la resurrección de Jesús. Y aquí pasa una cosa muy interesante, y es que dice el texto que Dios abrió el corazón de Lidia para que escuchase lo que Pablo decía. ¿Habéis escuchado esto? Estamos con Lidia, estamos con Pablo y su equipo misionero, y está predicando en la ciudad de Filipos y encuentra un grupo de mujeres, entre ellas está Lidia. Pablo empieza a predicar el Evangelio y dice el texto que Dios abrió el corazón de Lidia para que ella escuchase lo que Pablo tenía que decir. Fijaos que Lidia era probablemente una mujer poderosa. Ella era la líder de su familia, era comerciante de púrpura. La púrpura era un producto muy caro en esa época y se utilizaba para, entre otras cosas, tintar pues, los tejidos, ¿no? Quien llevara un tejido de púrpura, pues se ve que tenía bastante dinero. Entonces, Lidia creyó en Jesús por la predicación de Pablo. Voy a parar un minuto para que... Bueno, esto es prueba y error, ¿no? ¿Habéis visto que no funciona? Porque nos desconcentramos. Y bueno, pues ya está. ¿Vale? Y ahora ya sí tengo toda vuestra atención. Bueno, más o menos. Bueno, como digo, y esto es lo que quiero transmitir, y lo voy a decir ya por tercera vez, pero no pasa nada. Y estamos aquí en este punto, elegidos por Dios. Dios fue quien abrió el corazón de Lidia para que ella escuchara el mensaje del Evangelio. Entonces Lidia escuchó el Evangelio y creyó en Jesús ella y el resto de su casa. Y automáticamente, ¿qué hicieron? Pues se bautizaron y sirvieron de alguna manera al equipo misionero de Pablo, porque dice el texto al final que ella les invitó a su casa y practicó una cosa muy común entre los judíos y muy bueno, que era la hospitalidad. Así que les recibió y estuvo allí con ellos. De hecho, la casa de Lidia se convirtió en la primera iglesia en la zona de Europa, de lo que es ahora Europa, ¿vale? Entonces, ¿por qué os traía esta historia? Que es la primera historia que vamos a ver. Porque os quiero decir esto, y es que la conversión, o sea, que Dios nos elija, es un milagro. Es un milagro divino, no es una cosa que dependa de nosotros, en el sentido de que es el deseo y la voluntad de Dios escogernos para salvación. Así que da igual, en ese sentido, como tú seas, da igual lo que tú cargues en tu mochila, que si Dios te elige, te acepta tal y como tú eres. Fijaos que este concepto, aunque os pueda parecer un poco raro, no lo es tanto. Conocéis la serie de The Chosen, ¿no? Todos conocemos la serie de The Chosen. ¿Qué significa The Chosen? Los elegidos. Claro, quizá en español no se ha utilizado mucho porque quizá suena un poco así a vanidoso, ¿no? Como nosotros somos los escogidos de Dios, somos los más guays, los discípulos. Pero aquí hay una realidad, y es que Jesús nos elige por su pura voluntad, por su decisión de amor. Ahora, ¿qué implica que Dios nos haya elegido? Esto es muy importante, porque Dios no nos elige por error, Él nos elige con un propósito. Acordaos del texto que dice que desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Así que si tenemos esto presente, si sabemos que Dios no nos eligió por error, sabemos que nuestra familia ha sido llamada y elegida con un propósito. Así que podemos vivir satisfechos sabiendo que hemos sido amados por Dios. Esto es increíble. En segundo lugar, ser elegidos por Dios significa que Dios está comprometido con el crecimiento de nuestras familias. Fijaos en Romanos, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Así que los momentos de problemas, los momentos de crisis familiares, ya sean crisis económicas, emocionales, enfermedades, la elección divina nos recuerda esto, y es que Dios está obrando. Dios está obrando en nuestra familia, aunque todavía no entendemos lo que está haciendo. La tercera cosa. La elección de Dios nos asegura compañía y protección en todo momento de nuestra vida. Isaías dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás ni te cubrirán sus aguas y yo estaré contigo. Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la presencia de Dios con nosotros no depende de si somos perfectos, sino de una promesa eterna de su elección. Cuando enfrentamos peligros, sabemos y podemos tener la confianza de que nada sale del control de nuestro Padre. 4. ¿Qué implica? Estamos hablando de qué implica que Dios nos ha elegido. Estamos en elegidos por Dios. Dios nos da identidad. Dios nos da identidad porque nos ha elegido y esto debería traernos estabilidad. Hemos cantado antes que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así que el saber que hemos sido escogidos por Dios debería de traer dignidad, valor y dirección a nuestra vida como familia. Y más aún a las familias que están marcadas por inseguridad o por heridas del pasado. Así que esto es, la verdad, un bálsamo y un alivio para nuestro corazón. Que la salvación no depende de tu esfuerzo, no depende de mi esfuerzo como familia, sino que es un regalo, y lo he dicho y lo sigo diciendo, es un regalo del deseo y de la voluntad de Dios de salvarnos. Ahora sí, tercer punto. Vamos a ver la otra parte, porque hay dos realidades que conviven. Dios nos elige a nosotros, como hemos visto en el caso de Lidia, que abrió su corazón, pero también nosotros tenemos una respuesta a esa elección de Dios. Y es que hay una elección que es trascendental en nuestra vida. Como hemos dicho, podemos tomar muchas decisiones que marcarán el rumbo más o menos de nuestra familia, pero hay una que sí o sí es la más importante. ¿Sabéis de cuál estoy hablando, no? De elegir seguir a Jesús o no, creer en Dios o no creerlo. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús o seguir a Jesús? Porque claro, a veces decimos esto así como en lenguaje evangélico, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué va el evangelio? Básicamente es creer que Jesús es quien dice ser. ¿Quién dice Jesús que es? El Hijo de Dios. Es Dios mismo hecho carne. Y también creer que Jesús ha hecho lo que ha hecho. Ha vivido una vida perfecta, ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado en gloria. O sea, que todo esto, que ahora mismo lo digo así muy rápido y que tiene mucho contenido y es muy profundo, es lo que creemos cuando creemos en Jesús. Vamos a ver entonces una segunda historia. Y estamos en la ciudad de Filipos y en un segundo momento lo que pasa con Pablo y Silas es en el mismo capítulo 16, desde el versículo 23. Pasa una situación con otro personaje. Ya no es Lidia, sino que es el carcelero. A partir del versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, contexto, Pablo con su equipo está predicando y hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación y les señala y les dice que ellos vienen de parte de Dios. Entonces todo se empieza a revolotear, a Pablo y a su equipo les llevan al foro, les juzgan y acaban en la cárcel, ¿vale? Entonces les azotan y dice el texto que los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí».
Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Conocéis esta historia, ¿verdad? Fijaos que el carcelero tenía la responsabilidad de cuidar de los presos. Si los presos escapaban, el carcelero estaba en un gran problema, porque iba a ser juzgado por los romanos y podían llegar a matarle. Entonces, cuando ocurre este hecho milagroso de que las puertas de la cárcel se abren y las cadenas se sueltan de los presos, claro, lo primero que piensa el carcelero es: esta gente se ha escapado. Claro, es lo lógico, ¿no? Sería lo normal. Además, si estás en la cárcel, a ver, vamos a poner una situación: si estás en la cárcel y estás orando y cantando a Dios y hay un terremoto, lo primero que se te ocurre pensar es que Dios ha hecho este milagro para que te escapes, ¿no? ¿No? Vale. Pero no pasa eso. O sea, lo que pasa es que Pablo y Silas y al parecer también el resto de prisioneros se quedan allí. Entonces, claro, el carcelero, que se cree que se han ido todos, lo que hace es que va a coger la espada y se va a suicidar. ¿Por qué? Porque piensa que no ha cumplido con su deber. Y lo que le espera por parte de los romanos es lo mismo. Así que era más honorable, por así decirlo, quitarse él mismo la vida. Entonces, cuando está ocurriendo esta situación, Pablo de repente le grita, o sea, literalmente le grita: «¡Para, no te mates!». Porque estamos todos aquí. Así que imaginaos la impresión del carcelero. Llega, dice el texto que tiene que coger una luz, porque claro, Pablo y Silas estaban en lo más profundo de la cárcel, allí donde no se veía nada, metidos en un huequecito. Así que coge la luz, va allí a mirar. Está temblando, se arrodilla, cae de rodillas ante Pablo. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Dicho de otra manera, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Creéis que se está refiriendo a salvarse físicamente? No, se está refiriendo a la salvación de su alma, ¿no? ¿Y cómo había llegado el carcelero, digamos, a esta conclusión, hasta aquí? Bueno, lo que creemos es que el carcelero de alguna manera había escuchado a Pablo y la predicación del Evangelio. Entonces, ante este gran acto de amor de Pablo, de quedarse allí para que él no perdiera su vida, eso le impacta tanto al carcelero que dice: esta gente tiene que tener algo más, o sea, lo que ellos están predicando debe de ser verdad, porque nadie en su sano juicio no se escaparía de la cárcel y se quedaría aquí por amor a mí, para salvar mi vida. Bueno, esto es Pablo está haciendo aquí lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? De alguna manera está imitándole. Entonces pasa esto. ¿Qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesús. Es lo único que tienes que hacer para ser salvo, creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y dice: tú y tu casa. Así que después de esto, Pablo y Silas salen de la cárcel y llegan a la casa del carcelero. Y tienen una oportunidad y un tiempo para poder hablar también el Evangelio al resto de la familia. Es lo que nos dice el texto. Y toda la familia cree y se bautiza. Y acto seguido lo que hace es servir. Le lava las heridas. Algunos piensan que a lo mejor el carcelero fue el mismo que azotó a Pablo y a Silas, y entonces era el mismo que podría estar lavando las heridas que antes había causado. También les sirve una mesa, les pone comida, es hospitalario. Y también dice el texto algo muy, muy guay, y es que se goza, porque hay gozo cuando hay salvación y cuando en tu casa hay salvación. Tú y tu familia sois salvos, hay gozo, hay alegría, hay plenitud. Entonces, esta es la decisión más importante que podemos tomar, la que tomó el carcelero: elegir seguir a Jesús. Pero aquí hay algo que quiero comentar, porque si no, no me quedo tranquila. Dice: tú, si crees en Jesús, tú y tu casa seréis salvos. La decisión de seguir a Jesús es una decisión personal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si yo creo, entonces el resto de mi familia también va a creer? ¿Es una cosa así automática que pasa como por acto de magia? ¿Haces así y se convierte el resto de tu familia?
Testimonio. O sea, aquí lo que creemos es que hay una influencia, además de que Pablo y Silas también hablaron a su familia, hay una influencia por parte del carcelero. El carcelero era probablemente el líder de su familia, y cuando hablamos de su familia no solamente hablamos de sus parientes de sangre, sino también de sus sirvientes que los tenían, de sus siervos. Todo eso conformaba su casa, y toda su casa creyó en Jesús. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que una de las interpretaciones es que esto era una promesa específica para el carcelero, ¿vale? Esta es una de las interpretaciones que podemos dar. En su caso, si él creía, también creería su casa. Pero ¿cómo podemos tomar esto para nosotros? Porque Dios quiere que creamos nosotros y que toda nuestra casa también crea. Entonces, por medio de nuestra influencia, por medio de nuestro testimonio, esto es posible. Y si Dios quiere, va a hacer este milagro. Porque como hemos dicho antes, y no podemos perderlo de vista, la conversión es un milagro de Dios. Vamos a hablar, y sigo en este punto de la decisión más importante, porque estamos hablando de elegir nosotros seguir a Jesús. Vamos a hablar de cómo nuestra decisión influye en las personas de nuestra familia, en nuestra casa. ¿Qué pasa cuando mi novio, cuando mi novia no cree en Jesús? ¿Qué pasa cuando mi marido, cuando mi mujer no cree en Jesús? ¿Qué pasa cuando mis hijos, cuando mis padres no creen en Jesús? Que no han tomado esta decisión. Bueno, no puedo obligarles, hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero sí puedo influirles. Pero claro, es que esto es más complejo. Obviamente me vas a decir, claro, Keila, esto es muy complejo, porque es que son personas a las que amamos, son personas a las que de verdad amamos. Cuando no tenemos la misma fe, y esto yo sé que es duro de decirlo, pero tengo que decirlo porque entonces no estaría diciendo toda la verdad, hay incomprensión. Hay malentendimiento, hay frustración, hay problemas. Y en última instancia, bueno, esto lo hay en toda la familia, seamos cristianas o no, pero no se lleva igual, estamos de acuerdo, ¿no? Porque en última instancia sabemos cuál es el destino que les espera a estas personas que amamos. Sabemos cuál es el destino que les espera a las personas que amamos y no han creído a Jesús. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Bueno, si puedes evitarlo de alguna manera, evítalo. O sea, evita casarte con alguien que amas y no comparte tu misma fe, evítalo. Pero si ya estás comprometido con esa persona, si ya estás con esa persona, o si se trata de personas que son tus propios hijos o tus propios padres, solo puedes hacer una cosa, y es clamar. Clama, 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 ora, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Y sé que este es un tema sensible, porque yo creo que todos tenemos en nuestra vida personas a las que amamos y que no han conocido de Jesús. Así que hoy quiero recordaros esto. Hay esperanza y Dios quiere salvar a las familias de la tierra. Así que sigue confiando y no dejes de orar, de chillar, de clamar, de llorar ante Dios y de pedirle que Él haga este milagro que solo Él puede hacer. Ahora, cuando formamos parte de una familia que hemos confiado en Jesús, hay gozo, ¿no? Y esto es lo que veíamos con el carcelero. Hay gozo en nuestra casa. Porque como decía, que aunque hay problemas, porque en todas las familias los hay, bueno, se llevan de manera diferente. Y una cosa muy importante y que pienso constantemente, y es el tema del arrepentimiento. Cuando somos una familia que hemos creído en Jesús, somos conscientes de que somos pecadores. Entonces, podemos arrepentirnos. ¿Me entendéis? O sea, es difícil el trato con personas que no se consideran a sí mismas pecadores. Y eso es lo que pasa normalmente. O sea, cuando tú le preguntas a alguien que no es cristiano, que no ha tenido esta conciencia de que necesita a Cristo porque es pecador, es difícil. O sea, ¿cómo tratas tú con una persona que no se arrepiente, que no hace autocrítica? Es complicado, ¿no? Así que la decisión más importante que podemos tomar como familia es seguir a Jesús. Cuarto punto. ¿Qué pasa cuando elegimos a Jesús? Y aquí quiero hablaros de cosas prácticas. Hay por ahí un lema, una frase que muchos de vosotros conoceréis, que es What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿No? Quizá ya está un poco pasado de moda, pero en mi época de adolescente llevábamos pulseritas con esas siglas para recordarnos en las circunstancias cotidianas de la vida
¿Qué haría Jesús en este problema? ¿Qué haría Jesús al tomar esta decisión? Así yo cuando estoy por mi vida caminando, pues puedo acordarme de esto viendo mi pulserita. Bueno, realmente hay un cambio cuando tenemos presente esto a cuando no lo tenemos presente. Fijaos que en medio, por ejemplo, de crisis económica, y ahora quiero poneros casos muy prácticos, en medio de una crisis económica, cuando pensamos en Jesús, en que Jesús está con nosotros, sabemos que Dios nos provee. Y esto nos da paz frente a la incertidumbre. Así que como familia deberíamos orar juntos, deberíamos de buscar dirección y mantenernos unidos. Se crea una cultura del contentamiento. Estamos agradecidos en medio de la crisis, aunque tengamos pocas cosas. Y también estamos dispuestos a pedir ayuda. No lo vemos como algo débil, sino como pedir ayuda no como una debilidad, sino como una muestra de humildad. Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos una crisis económica y no tenemos presente a Jesús? Pues fijaos que aparece el temor, tenemos miedo de lo que va a pasar, nos enfadamos los unos con los otros, nos echamos las culpas. No, es que tú trabajas más que yo, no es que yo trabajo más que tú, no. Discutimos por dinero, dañamos la unidad de la familia, buscamos soluciones rápidas que probablemente no sean muy éticas. Enseñamos mensajes erróneos y contradictorios a nuestros hijos, de manera que parece que nuestro valor como familia depende de aquello que tengamos o lo que no tengamos, de si tenemos más dinero o no tenemos dinero. Todo esto os parece normal, ¿verdad? O sea, suena, es cotidiano. Lo estoy aterrizando, ¿no? sobre la tierra. ¿Son cosas que vivimos o no? ¿Sí o no? Cuando hay conflictos en las parejas, ¿qué pasa cuando hay un conflicto en la pareja y tenemos presente la decisión de seguir a Jesús? Bueno, pues sabemos que el matrimonio es un pacto, ¿verdad? Es un pacto y no es un contrato emocional, que un día siento que quiero a mi mujer y mi marido y el otro día no lo siento. No, no es así. Ambos tenemos una referencia superior, que es Cristo. Así que cuando discutimos, no se trata de ver quién gana la discusión, sino que se trata de que cuando respondemos en esa discusión, pues tenemos que tratar de glorificar a Dios. También, y es lo que decía antes, cultivamos una cultura del perdón como estilo de vida y no como excepción. Sí, a veces perdono, a veces no perdono, no, sino que el perdón forma parte, debería formar parte de nuestra vida. También hay espacio para la autocrítica. Podemos decir, bueno, vale, tengo algo que cambiar. ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y por otro lado, en estos conflictos matrimoniales, cuando tenemos a Jesús, también buscamos consejería, buscamos ayuda pastoral y no nos aislamos con nuestro propio problema en nuestra casa, sino, como he dicho antes, somos humildes. Pongo el contrapunto. ¿Qué pasa cuando no tenemos a Jesús en nuestra familia, en un conflicto de pareja? Cada uno quiere tener la razón. El ego está por las nubes y es quien dirige la conversación. Siempre está reinando el ego. El conflicto escala con facilidad. ¿Esto qué significa? Pues que de una cosa pequeña hacemos una cosa grandísima. De estar discutiendo por qué hemos puesto el vaso así, el vaso asá, acabamos discutiendo de por qué me he casado contigo y por qué no me tenía que haber casado contigo. Guardamos resentimiento por nuestro marido y nuestra mujer. La comunicación que tenemos ya no es calmada, sino que se vuelve pasivo-agresiva. Somos violentos. Podemos llegar a hablar de separarnos, de romper el matrimonio. Es algo fácil de llegar allí, porque no tenemos la visión eterna. Y, por supuesto, el amor se vuelve algo condicional. Te amo hoy si me haces feliz. Si no me haces feliz, pues ya no te amo. En la crianza de los hijos, y es que quiero poner unos ejemplos prácticos porque es que es la vida día a día. Y claro, no significa que es que no nos pasen estas otras cosas, sino que cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, Dios nos está transformando y estamos dejando atrás esas cosas que forman parte de lo primero que nos sale de nuestra vieja naturaleza y estamos tratando de caminar más como la familia que ama y sigue a Jesús. ¿Cómo se vería esto en la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo se vería cuando elegimos a Jesús en la crianza de los hijos? La Biblia es el marco de referencia. Enseñamos el ejemplo a nuestros hijos de manera que nuestra fe es auténtica y no es una religión. Oramos por ellos y oramos con ellos. Corregimos con amor, no con ira. Y
queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, no solamente que practiquen una religión, digamos, de valores, sino que tengan un verdadero conocimiento de quién es Dios y lo que ha hecho por ellos. Sin Jesús, educamos a nuestros hijos con los valores culturales del momento en el que vivimos, que muchas veces son totalmente contradictorios. Nuestra autoridad como padres se basa muchas veces en la fuerza, en imponer la fuerza o el miedo que nuestros hijos puedan tenernos. Descuidamos el tiempo de calidad y nos enfocamos en que nuestros hijos logren sacar buenas notas, logren logros académicos, musicales, deportivos. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad en la familia? ¿Qué pasa cuando estamos sufriendo porque ha habido una pérdida, porque tenemos un duelo? Como creyentes sabemos que hay esperanza más allá de ese dolor que estamos sufriendo en ese momento. Podemos encontrar consuelo como familia en la oración y en las promesas de Dios. Sabemos que Él no nos deja. Podemos encontrar consuelo en la familia de la fe. También somos capaces de reconocer que el dolor y el sufrimiento tienen un propósito mayor. Enseñamos a nuestros hijos que la vida no solamente es vivir placenteramente, sino que a veces somos puestos a prueba y eso nos ayuda a crecer. Y, en último lugar, la familia es capaz de transformar ese dolor también en testimonio y en ayudar a otras personas que en algún momento puedan pasar por eso que estamos pasando. Cuando no tenemos a Jesús, el sufrimiento nos parece que es algo que no tiene sentido o incluso como si Dios nos hubiera castigado. Tenemos preguntas que no tienen respuesta. Pensamos que hemos sido abandonados. Los vínculos familiares se tensan. Tenemos desesperanza, miedo. Estamos amargados, nos aislamos y buscamos consuelo en cosas temporales, como las adicciones, el entretenimiento sin filtro, el materialismo. En la planificación del futuro familiar, y esta es la última cosa práctica que os digo. Cuando tenemos a Jesús, las decisiones que tomamos como familia se hacen buscando la voluntad de Dios, y no solamente lo que es cómodo, o no solamente el éxito. Consultamos la Biblia, oramos antes de actuar, pensamos cómo podemos servir a Dios juntos, enseñamos a nuestros hijos a orar antes de tomar decisiones. Pero cuando no está Jesús en nuestra vida, muchas veces lo material y tener éxito en esto es lo prioritario. Tomamos decisiones basadas en nuestros intereses, la oración no es ningún tipo de guía y tomamos caminos que pueden ser fáciles pero que a largo plazo luego pueden perjudicar profundamente a nuestra familia. Así que esto, como digo, son cosas prácticas que marcan la diferencia en una vida familiar centrada en Dios, que tiene a Dios en el centro o que no lo tiene. Así que esto es una llamada a todos nosotros a elegir cada día, decir sí a Jesús, a tomar esta decisión importante. Decir sí a Jesús, quiero Dios, quiero Jesús este día, caminar contigo un día más. Y en quinto lugar y por último, la elección de Jesús. Hay una película que me gusta mucho, que es El Señor de los Anillos. La última película, que es el Retorno del Rey. No sé si alguno tenéis en mente la escena final, que es cuando hay Frodo y Sam, que son dos hobbits, tienen que llevar el anillo único, que es un objeto que representa el pecado, podríamos decir, la maldad del mundo, la corrupción. Tienen que llevarlo a un sitio que está muy lejos, que se llama el Monte del Destino, para destruirlo y poder salvar así a toda la Tierra Media, ¿vale? Entonces, os quiero llevar al clima de esta historia. Frodo, este pequeño hobbit, tiene que destruir el anillo. Esa decisión que él tiene que tomar va a marcar, el rumbo de toda la historia de esa gente. Frodo lo ha pasado fatal. Ha pasado por muchísimas cosas y casi no llega allí. Pero ya cuando por fin llega y tú ya estás deseando que tire el anillo al fuego y que se destruya por fin, hay tensión en la escena, hay música, ¿sí? Frodo está ahí, que lo va a tirar, y Sam le dice, tíralo, y con sufrimiento, tíralo ya. Entonces Frodo se gira, coge el anillo y dice, el anillo es mío, no lo voy a tirar. O sea, había llegado hasta ahí y en ese último momento él toma la decisión de no favorecer a la gente que estaba siendo masacrada por los malos.
Bueno, gracias a... iba a decir gracias a Dios, pero... gracias a fuerzas superiores aparece otro personaje en escena que es Gollum y entonces coge el anillo y al final se acaba destruyendo, ¿vale? Pero ¿a dónde voy aquí? A que la decisión de Frodo nos recuerda que hay momentos en el que una decisión puede cambiar el rumbo de toda la historia. Y vosotros me diréis, bueno, a ver, ¿nuestras decisiones pueden cambiar el rumbo de nuestra historia? Sí y no, me refiero a las decisiones que hemos hablado al principio, como dónde voy a vivir, por ejemplo, o qué trabajo voy a tener. Sí, son decisiones importantes, y no digo que no, pero quiero haceros una llamada a esto, y es que en ese sentido nos podemos equivocar. Digo, te puedes empezar a trabajar de una cosa y luego arrepentirte y ver que no es tu vocación y estudiar otra cosa, o a lo mejor te has ido a vivir a un sitio y de repente ves que no es lo tuyo y te vas a otro. Lo que os quiero decir es que a veces estamos súper, y a mí me pasaba mucho, estamos súper agobiados porque pensamos que las decisiones que vamos a tomar van a marcar el curso de nuestra vida y ya no nos podemos equivocar nunca y va a ser todo un caos. No, o sea, hay cosas que podemos dar un paso atrás. Pero hay otra decisión que es trascendental y es prioritaria. Y es si mi familia va a elegir seguir a Jesús o no. Y es esto lo que os decía. Son decisiones como las de esta historia que sí que realmente cambian la historia de tu vida familiar. La elección de Jesús. Jesús, a lo largo de su vida, tomó muchas decisiones que le condujeron a cumplir con su misión. Y todas las decisiones que Jesús tomó estaban alineadas perfectamente con la voluntad del Padre. Sin duda, la decisión más difícil que Jesús tuvo que tomar fue cuando él estaba aquella noche en Getsemaní, orando intensamente y rogando a Dios que si era posible que pasara de él aquella copa. ¿Qué copa? La muerte. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús estaba reconociendo que no era una decisión fácil, ni para él, ni para nadie. ¿Para quién sería esta una decisión fácil? Enfrentarse a la muerte. Porque Jesús no solamente sufrió el horror de la muerte física en su cuerpo, sino el horror de la muerte en su propio alma, cargando sobre sí mismo el pecado de todos, de toda la humanidad. Sin embargo, esa decisión de Jesús no fue una decisión accidental, sino que fue tomada con mucha meditación previa y una decisión llena de propósito. No fue que Dios tenía un plan A y le salió mal y entonces tuvo que mandar a su hijo a la cruz. No. Fue una decisión tomada con amor. Así que Jesús decidió cumplir su elección. Decidió cumplir su misión hasta el final y lo hizo por amor a nosotros. Eligió morir para que nuestra decisión de vivir por Él sea posible. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, nosotros no podríamos vivir una vida de salvación, no podríamos vivir una vida de esperanza. Así que esta decisión de Jesús hizo posible nuestras decisiones individuales y nuestras decisiones como familia. Así que no podemos decir otra cosa que elige a Jesús, elijamos a Jesús, demos gracias a Dios por esto que Él ha hecho. Y oro muy brevemente pidiéndote, Señor, que nos ayudes a elegirte cada día, que nos ayudes a amarte por encima de todas las cosas, a ser conscientes de cuán decisivo es que nuestra vida y nuestra familia esté rendida a ti por completo. Ayúdanos en medio de los problemas, de las pruebas, de las ansiedades, de los conflictos, a recordar que somos tuyos, que tú tienes un propósito para nosotros, que nos has elegido, que no nos dejas, que nos amas, que has llegado hasta la muerte por amor a nosotros. Padre, no podemos más que hacer que asombrarnos por esto y decirte, sí, Señor, queremos ser tuyos y caminar contigo. Gracias, Señor. Te pido estas cosas y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.